que tengo que decir, entre otras cosas porque ya lo que yo digo ya se conoce bastante. Bien, el señor decano antes ha comentado en su introducción que nos encontramos en una depresión. Bueno, yo, en fin, es opinable. Lo importante es que sí que tengamos muy claro que estamos en una crisis sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos en una crisis de cambio de modelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la forma como estábamos haciendo las cosas se ha agotado y que ahora, al agotarse, se está diseñando una nueva forma de hacer las cosas, se implementará un nuevo modelo y seguiremos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, que lo que está pasando no es viejo, no es nuevo. Esto que está pasando ya había pasado. Pasó en el 29, pasó en 1873, pasó en 1820, pasó en 1599. Es decir, estos momentos de ruptura producidos por el agotamiento del modelo ya han pasado en la historia. Lo que pasa, y esto es un problema, es que nos ha tocado un cambio de estos. Es la primera vez que esto pasa, porque como la esperanza de vida antes era tan breve, nadie era capaz de vivir un fin de un modelo, la transición y el modelo nuevo. Nosotros esto lo vamos a poder hacer. Bien, resumiendo muchísimo, el modelo que hemos estado viviendo, que se implementa después de la Segunda Guerra Mundial como respuesta al agotamiento del modelo que colapsó en la Gran Depresión, es un modelo que se caracteriza por una sola cosa. Es decir, si tuviéramos que resumir el que ha sido nuestro modelo, el resumen sería, en una frase, sería que ha sido un modelo que está orientado hacia ir a más. ¿Ir a más de qué? De todo. Ir a más de más sillas, ir a más de más coches, ir a más de más edificios, ir a más de más caramelos de menta, ir a más de todo. Es decir, el crecimiento nunca ha estado mejor definido que con este objetivo, ir a más. Más producción, evidentemente, significaba ir a mejor. Por eso, el concepto básico, fundamental, emblemático de nuestro modelo ha sido el de producir. Cuanto más se produjera de todo, de lo que sea, mejor. Claro, esto venía asociado con otra serie de cosas, claro, el pleno empleo, venía asociado con el consumo, venía asociado con el ahorro, venía asociado con la inversión, pero siempre lo máximo, intentar maximizar cada una de estas cosas. Además, se supusieron dos cosas muy importantes. Se supuso que la cantidad disponible de commodities era ilimitada y que su precio iba a ser siempre bajísimo. Si a eso añadimos que era perfectamente factible externalizar los costes que quisiéramos, en forma de contaminación, en forma de como sea, claro, evidentemente no había absolutamente ninguna cortapisa, ningún freno al crecimiento y a ir a más. Bien, luego si quieren profundizamos un poco más en esto. Este modelo, en su expresión más pura, estuvo funcionando entre 1950 y mediados de los años 70. Luego, a partir de ahí, de mediados de los años 70, empiezan a pasar cosas. O sea, el modelo empieza a no funcionar bien. Porque el precio de las commodities crece, el petróleo tal, el desempleo cual, empiezan a pasar cosas. Entonces, evidentemente se hace lo único que los humanos sabemos hacer, intentar arreglar las cosas echando más leña al fuego. Es decir, a ver, es que somos humanos, o sea, no somos lo que somos. Entonces, ¿hay problema con el consumo? Muy bien, perfectamente. Se da más capacidad de endeudamiento a la gente para que pueda consumir más. ¿No es suficiente? Se pone en marcha el crédito hipotecario. No es suficiente. Se diseñan nuevos productos financieros. No es suficiente. Es decir, siempre se van buscando nuevos elementos para sustituir aquellos que se han agotado. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando llegamos al 2007, el año 2007, esto se acabó.
se acabó totalmente. La manifestación, evidentemente, es por el lado financiero, por el lado de la subprime, porque no podía ser de otra forma, nuestro mundo es un mundo financiero totalmente, y a partir de aquí empezamos en un declive que intenta nuevamente frenarse con los planes E y los rescates bancarios, hasta que llega el año 2010 y absolutamente todo colapsa. Hay una fecha que es crucial, el Consejo Europeo que tuvo lugar entre el día 7 y el 9 de mayo del año 2010. Aquí es cuando se conciencia todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero se conciencia quien tiene que concienciarse, que aquella vía era imposible continuar, y es cuando empieza la oleada de recortes, de podas, de reducciones, etcétera, etcétera, a fin de limar los excesos de capacidad de todo, capacidad productiva, constructiva, etcétera, etcétera, que se había generado. Muy bien, llega el año 2010 y estalla la crisis. Estalla la crisis y claro, como en todas estas crisis sistémicas, empieza una transición. Es decir, para que se haga una idea, la transición de la crisis sistémica anterior empieza en 1929, que es cuando tiene lugar el crash, y acaba en 1948-1949. Es verdad que entonces hubo una guerra, pero de hecho la guerra fue la solución definitiva a la crisis, ¿no? Ahora no va a haber ninguna guerra, evidentemente, con lo cual, ¿qué es lo que podemos deducir? Lo que podemos deducir es que esta crisis, o sea, esta transición que estamos viendo ahora de crisis durará o se prolongará hasta el año 2023-2025. Si se siguen cumpliendo, como hasta ahora, las duraciones de este tipo de crisis sistémicas como hasta ahora se han producido. Bien, este nuevo modelo, evidentemente, no tiene que ser ni parecido al modelo que ha colapsado. De la misma forma que el modelo que se puso en marcha en 1873 era totalmente distinto al modelo que estaba vigente anteriormente a la crisis de 1873. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bien, ahora, de momento, hay dos cosas que ya tenemos clarísimas. Esto sí que lo tenemos claro. Tres, podría decir. En primer lugar, la cantidad de commodities disponible es absolutamente limitada y cada vez parece ser que se es más consciente de que es más limitada. Punto número uno. Punto número dos. La capacidad de endeudamiento, manifiéstenla como quieran, me da igual, a través de productos financieros, a través de créditos, es que me da lo mismo. La capacidad de endeudamiento está absolutamente colapsada, no puede crecer. Y en tercer lugar, hay un exceso de deuda que es impagable. Lo digo con todas las letras. Impagable. Actualmente, España, por ejemplo, es un ejemplo, actualmente España tiene un nivel de deuda de 3,5 billones de euros. España no puede pagar 3,5 billones de euros. Pero claro, no solamente la deuda pública, es la deuda privada, la deuda de las empresas, la deuda de la banca, la deuda de las familias y evidentemente la deuda pública. Estados Unidos no puede pagar lo que debe, Alemania no puede pagar lo que debe, nadie puede pagar lo que debe. Nadie. Claro, evidentemente esto se tiene que arreglar de alguna forma. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este nuevo modelo, la primera cosa que tenemos clarísima, ¿no? O sea, que este nuevo modelo no va a poder estar basado en la producción, en el ir a más. O sea, la idea es que este nuevo modelo, con estas limitaciones, tendrá que ir orientado a ir a lo que convenga. ¿Qué es lo conveniente? ¿Hacer 5 fundas de gafas? Se hacen 5 fundas de gafas. Ni 6, ni 4, 5. ¿Qué es lo conveniente? Pavimentar una calle según el tráfico que va a soportar con un firme, con un pavimento de tales características. Esas características, no más. ¿Para qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que va a primar la productividad y la eficiencia? Está clarísimo. Lo cual, de entrada, parece que suena muy bien. Es decir, ¿quién va a estar en contra de poner en marcha un sistema productivo, un proceso productivo, que ahorre manganeso, por ejemplo? ¿Quién va a estar en contra de eso? Absolutamente nadie. O sea, lo cual está muy bien
mejoramos la capacidad productiva, el proceso productivo, el manganeso que no utilizamos lo dejamos en la mina, tranquilamente allí, y cuando nos haga falta cogemos ese manganeso y lo utilizamos. Vamos, esto hasta el más tonto pues estaría de acuerdo. El problema es que el factor trabajo se ha convertido ya en una commodity. Y claro, lo que no se puede hacer es coger a una persona, meterla en un armario y cuando la necesita sacarla del armario. Eso aún no se puede hacer. Es decir, con el manganeso, con el cobre, con la madera, con el agua, se puede hacer, pero con las personas no. Aquí tenemos un problema. ¿Qué quiere decir esto? Bien, esto evidentemente lo que quiere decir es que vamos a un modelo que tiene que estar por fuerza basado en una distribución social, en una distribución